Los filtros avanzados en Excel es una herramienta muy potente ya que permite aplicar filtros a un rango de datos basados en una o varias condiciones y que el resultado se muestre aparte, es decir, sin modificar los datos originales. Podemos recurrir a los filtros avanzados cuando los automáticos se muestran insuficientes para resolver los problemas que se nos pueden plantear. Por ejemplo, para aplicar más de dos criterios a una sola columna, o crear criterios que resulten de una fórmula, o simplemente para copiar el listado filtrado en un lugar diferente al listado original. Cuando se usa un filtro avanzado, las flechas desplegables de autofiltro no aparecen. En su lugar, se especifica el criterio en un rango de criterios en la hoja de cálculo. Para cambiar la forma en que se filtran los datos, debemos cambiar los valores del rango de criterios y volver a aplicar el filtro a los datos. En Excel podemos realizar un filtrado de datos totalmente personalizado, proporcionando los criterios que deseamos aplicar a la información. Y este tipo de filtrado es conocido como filtro avanzado. Y en esta lección enseñaremos cómo utilizarlo. Para hacer un filtro en Excel avanzado se tiene que cumplir solo dos condiciones. El rango de la lista de datos, que es la tabla con la información, y el rango de criterios, que son los datos que queremos filtrar. Pero hay una condición vital para que funcione el filtrado avanzado en Excel, y es que donde tenemos el listado con la información que queremos filtrar, esa lista tiene que tener un encabezado que debe ser el mismo que hay en la tabla. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el filtro avanzado es, según el encabezado de la información que vamos a buscar, va a detectar en cuál de las columnas de la tabla tiene que aplicar el filtro con la información que vamos a buscar o vamos a filtrar. Para abrir el cuadro de diálogo de filtro avanzado, debemos dirigirnos a la ficha Datos, en el grupo Ordenar y Filtrar, hacer clic al comando Avanzadas. El comando Avanzadas funciona de manera diferente en varios aspectos importantes. Los criterios avanzados se escriben en un rango de criterios separados en la hoja de cálculo y sobre el rango de celdas o la tabla que deseamos filtrar. Excel utiliza el rango de criterios separados en el cuadro de diálogo Filtro avanzado como origen para los criterios avanzados. Los criterios por los cuales se realizará el filtrado deben especificarse dentro de las celdas de la misma hoja. Supongamos que deseamos filtrar los registros de los juguetes de la marca Little People y deseamos que el resultado aparezca en otra parte de la hoja de cálculo. En ese caso deberemos utilizar los filtros avanzados. Para hacer eso necesitamos configurar la hoja de Excel de manera un poco diferente. Para utilizar los filtros avanzados debemos repetir los encabezados de las columnas que vamos a emplear en otro lugar de nuestra hoja de cálculo. Seleccionamos todo el rango de los encabezados, que en nuestro ejemplo abarca el rango desde A6 hasta I6. Luego de seleccionar el rango, presionamos Control C para copiar. Luego nos dirigimos a la celda donde deseamos pegar, que va a ser la celda 1. A partir de ahí deseamos pegarlo y luego presionamos Control V. Como apreciamos, acabamos de pegar toda la fila de encabezados de la tabla de datos a la primera fila. En las filas situadas debajo de los rótulos o encabezados de criterios deberemos introducir los criterios que deseamos buscar. En nuestro caso, debajo de marca, que es en la celda C2, vamos a escribir la marca de juguete que deseamos buscar. En este ejemplo, deseamos buscar solo los juguetes de la marca Little People. Y en este caso, vamos a escribir esa marca. Debemos escribirlo idéntico como se encuentra en nuestra tabla de datos. Si nos equivocamos al escribirlo, no va a salir el resultado correctamente. Verificamos que acabamos de escribir correctamente y algo importante de mencionar es que Excel no distingue entre caracteres en mayúscula o en minúscula. Es por eso que acabo de escribir la palabra people en minúscula. Igual va a realizar la búsqueda para hacer el filtro. Para este ejemplo, coloqué los criterios por arriba de la tabla de datos, como pueden apreciar. Aunque realmente su ubicación no es de importancia. Podemos de repente colocarlo debajo de la tabla
o a la derecha, donde ustedes deseen, pero dentro de la misma hoja. Antes de aplicar el filtro de avanzado, debemos seleccionar la tabla de datos. En este caso, seleccionar todo el rango desde A6 hasta I35, perdón. Aunque no es necesario en sí seleccionarlo, se recomienda porque también podemos hacer simplemente clic a cualquier celda dentro de la tabla de datos y posteriormente dirigirnos a la ficha datos, luego al grupo ordenar y filtrar y hacer clic al comando avanzadas. Se muestra el cuadro de diálogo de filtro avanzado. En primer lugar, debemos determinar si deseamos que los datos sean filtrados sobre la tabla original o la información filtrada quede en otra tabla. En nuestro caso, escogeremos la opción copiar a otro lugar. La casilla rango de la lista aparece completada con las referencias a las celdas que contienen la tabla a filtrar y en principio deberían ser correctas. En nuestro caso, está seleccionado el rango desde A6 hasta I35, que es el rango correcto de la tabla de datos. Luego, en la casilla rango de criterios, indicaremos las celdas en las que se encuentran los filtros, es decir, el rango que contiene las condiciones del filtro avanzado necesarias, que se encuentran en la parte superior, como podemos visualizar en el rango desde A1 hasta I2. Finalmente, debemos indicar dónde se debe insertar la tabla filtrada, es decir, a dónde lo va a copiar. En la casilla que dice copiar a, hacemos clic en esa casilla y luego bastará con hacer clic a la celda donde deseamos que aparezca la información o el resultado del filtrado. En este caso haremos clic a la celda A40. Es decir, que a partir de ahí va a copiar los datos hacia abajo de la operación que vamos a realizar del filtrado. En caso de datos repetidos, no aparecerían en pantalla. Tenemos la opción para activar la casilla solo registros únicos. Si activamos esta opción, vuelvo a repetir, no van a aparecer en pantalla. En nuestro ejemplo lo vamos a dejar desactivado. Finalmente hacemos clic al botón aceptar para aplicar el filtro avanzado. El resultado es precisamente lo que necesitamos que se muestra en la parte inferior. A partir de la celda A40 aparece el resultado, que ha sido un filtrado avanzado exitoso. En efecto, como podemos ver, solo aparecen aquellas filas de juguetes de la marca Little People. Y de esta forma nosotros podemos aplicar filtros avanzados en Excel. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre filtros avanzados.